Bueno, artículo 2, caso 2 o capítulo 2 del volumen 4. Voy a explicar un poco el transductor de presión cuando se coloca en el tubo de la varilla de aceite. Ya he hecho una lista de reproducción para todos los usos del transductor WPX 500X de Pico, donde se explica cada cosa. He hecho también el artículo de pruebas de contrapresión 4 en la lista de pruebas de taller, que es la prueba combinada de escáner y transductor para contrapresión, que está mejor explicado lo que es la conexión del transductor en la lista de reproducción del transductor WPS 500X. Pero bueno, ahí lo explico. Y ahora voy a hacer otro ejemplo aquí del uso del transductor, que es para qué se utiliza un transductor de presión automotriz cuando se coloca en el tubo de la varilla de aceite. En inglés, Deep Stick Tube. Deep Stick Tube. Y se conecta a un osciloscopio. ¿Qué es y para qué sirve? Un transductor de presión como el famoso WPS 500X de Pico o sensores similares de bajo rango como más o menos 25 psi, por ejemplo un Fast Look, etc., convierte la presión física en una señal eléctrica que el osciloscopio puede mostrar como una forma de onda en tiempo real. Cuando se coloca en el tubo de la varilla de aceite, no estás midiendo la presión de aceite del sistema de lubricación. Eso se hace en el sensor de presión de aceite. En cambio, estás midiendo las pulsaciones de presión en el cárter. En inglés, crankcase pressure pulses o blow by. Repito, pulsaciones de presión en el cárter, blow by. Crankcase pressure pulses en inglés. Objetivo principal: detectar fugas de compresión hacia el cárter. Blow by excesivo. Evaluar el estado de anillos del pistón, pistones, cilindros y sellado general del motor. Luego, diagnosticar problemas mecánicos internos sin desarmar el motor y de forma dinámica, con el motor girando o en marcha. Esto se conoce como prueba de presión en cárter o análisis de pulsaciones de blow-by. ¿Qué se puede ver exactamente? Al conectar el transductor en el tubo de la varilla usando un adaptador flexible o manguera que selle bien la entrada, el osciloscopio muestra las variaciones de presión en el cárter provocadas por el movimiento de los pistones. En una prueba de cranking, motor girando con starter sin encender, cada vez que un pistón sube en carrera de compresión, si los anillos sellan mal, parte de la presión se escapa al cárter. Implica se ven pulsos de presión más altos o irregulares. Luego, cilindros con buena compresión. Implica pulsos bajos y uniformes. Luego, cilindro con anillos desgastados, rayaduras en pared o pistón dañado. Implica pulsos más altos o picos anormales en ese cilindro. Con el motor en marcha, ralentí o acelerando, se observan pulsaciones regulares relacionadas con el ciclo de cada cilindro. Un blow-by excesivo implica forma de onda con picos altos y frecuentes. Indica pérdida de compresión hacia abajo. Luego, problemas de válvulas o junta de culata en algunos casos también pueden influir. Se puede comparar con otras señales, encendido, inyección, para correlacionar exactamente qué cilindro falla. Esta prueba es excelente para confirmar si un cilindro con baja compresión relativa tiene problema de anillos versus válvulas. Repito, esta prueba es excelente para confirmar si un cilindro con baja compresión relativa tiene un problema de anillos por la parte de abajo o válvulas por la parte de arriba.
Ventajas de esta ubicación. Varilla de aceite. No invasiva, no quitas bujías ni inyectores. Acceso fácil en casi todos los motores. Permite medir dinámicamente, motor girando funcionando. Ideal para detectar blow-by, gases que pasan los anillos. Se puede usar junto con otras pruebas, compresión relativa con amperimétrica, vacío en admisión, etc. Limitaciones. Es más cualitativa, muestra pulsaciones y comparaciones que cuantitativa exacta en PSI por cilindro. Si el tubo de la varilla está sumergido en aceite, hay que asegurarse de que el adaptador quede por encima del nivel o usar otro punto de acceso. No sustituye completamente una prueba de compresión estática o leak down, de fuga de cilindro, pero es un excelente complemento rápido. ¿Cómo se hace? Resumen básico. Deshabilita el encendido combustible para que no arranque, si es prueba de cranking. Retira la varilla de aceite. Conecta una manguera flexible o adaptador al transductor y introdúcelo en el tubo de la varilla. Debe sellar razonablemente bien. 4. Conecta el transductor al osciloscopio. Canala normalmente. 5. Configura el osciloscopio. Escala de presión según el transductor. Por ejemplo, de 0 a 5 psi o más menos psi. Tiempo según revoluciones. 6. Gira el motor con el starter o arranca, según la prueba, y graba la forma de onda. 7. Compara la uniformidad de los pulsos. Picos altos o irregulares indican problema en anillos / cilindros. Ahora explico mejor la configuración. Algunos mecánicos lo combinan con una prueba de compresión relativa, amperimétrica, para tener un diagnóstico más completo. La amperimétrica te dice qué cilindro tiene baja compresión y el transductor en cárter te dice por qué, anillos versus válvulas. Bueno, podéis encontrar más información sobre la configuración del osciloscopio para el transductor en la varilla de aceite, en el tubo de la varilla de aceite, en los artículos del WPS 500X, en la lista de reproducción suya. Bien, en el cárter, por ejemplo. Luego, explicación, transductor y anillos versus válvulas. ¿Cómo distinguir si es por anillos o si es por válvulas? Con más detalle, por qué el transductor de presión colocado en el tubo de la varilla de aceite, cárter, te ayude a distinguir si el problema de baja compresión viene de los anillos del pistón o paredes del cilindro versus las válvulas o junta de culata. Principio básico. ¿Qué mide realmente? Cuando colocas el transductor en el tubo de la varilla de aceite, estás midiendo las pulsaciones de presión en el cárter. En inglés, crankcase pressure pulses o blow-by dinámico. Luego, un blow-by normal, siempre hay una pequeña cantidad de gases de combustión o aire comprimido durante el cranking, que se escapa por los anillos hacia el cárter. Esto es inevitable, pero debe ser mínimo. El transductor detecta estas variaciones de presión en forma de onda. Cada cilindro genera un pulso en un momento específico del ciclo. La clave está en dónde y cuándo aparece el exceso de presión o las anomalías en la forma de onda. ¿Cómo diferencia anillos versus válvulas? 1. Problema en los anillos, o paredes del cilindro o pistón. Los anillos son el sello entre la cámara de combustión y el cárter. Si están desgastados, pegados, rotos o las paredes del cilindro están rayadas, los gases o el aire comprimido se escapan directamente hacia abajo al cárter durante la carrera de compresión y especialmente la carrera de potencia, expansión.
En la forma de onda del cárter aparecen picos de presión más altos o más anchos, humps más grandes, justo después de la compresión o en la fase de power stroke del cilindro afectado. Power stroke del cilindro afectado, justo después de la compresión. El pulso es más pronunciado y puede ser más ancho porque el escape de gases tarda un poco en presurizar el volumen grande del cárter. En ralentí o en marcha, pulsos excesivos y repetitivos de blow-by. Luego, en cranking, sin encender, picos anormalmente altos en el cilindro malo. Esto indica que la fuga es hacia abajo, al cárter. El problema de sellado inferior del pistón. 2. Problemas en las válvulas, admisión o escape, o junta de culata. Las válvulas sellan la cámara de combustión por arriba, hacia admisión o escape. Si una válvula no sella bien, quemada, deformada, asiento malo, holgura incorrecta, etc., la compresión se escapa hacia el múltiple de admisión o hacia el escape, no hacia el cárter. En la forma de onda del cárter, el pulso de blow-by no aumenta o aumenta muy poco en ese cilindro. La onda se ve relativamente normal o con picos bajos o uniformes, porque la fuga no va al cárter. Puedes ver anomalías en otras pruebas, por ejemplo, pulsos extraños en el transductor de vacío en admisión o contrapresión en escape. Por ejemplo, puedes ver pulsos extraños en el transductor de vacío en admisión o contrapresión en escape. En el caso de problemas en las válvulas, admisión o escape o junta de culata. Resumen, si hay baja compresión, pero el blow-by en cárter es normal, el problema suele estar en las válvulas o en la junta de culata, fuga hacia arriba o lateral. ¿Cómo se combina con otras pruebas, que es lo más poderoso? Haces primero la prueba de compresión relativa con pinza amperimétrica. Con ello detectas qué cilindro tiene baja compresión. Luego pones el transductor en el tubo de la varilla. Si ese cilindro muestra pico alto o ancho en cárter, muy probable anillos o pared del cilindro. Si ese cilindro no muestra exceso de blow-by, probable válvulas o junta. Muchos técnicos hacen las dos pruebas juntas o con trigger de encendido inyección para etiquetar exactamente el cilindro en la onda del cárter. Sí, sincronizar. Ejemplos prácticos de interpretación. Onda buena, pulsos pequeños, uniformes y regulares en todos los cilindros, ligera presión positiva o incluso leve vacío gracias a la PCV. Luego, anillos malos, pico notablemente más alto y o más ancho coincidiendo con el power stroke o compresión del cilindro afectado. A veces la presión general del cárter sube. Luego, válvulas malas, onda casi normal en cárter, pero el motor tiene fallo de encendido o baja compresión, confirmado con otras pruebas como transductor en admisión o escape. Luego, junta de culata, puede mostrar mezcla de síntomas, a veces blow-by y también pulsos en admisión. Nota importante, siempre es bueno confirmar con una prueba de leak down, pérdida de presión, fuga de cilindro, tradicional, porque es la que mejor distingue la ubicación exacta de la fuga, porcentaje hacia el cárter, admisión o escape. El transductor en cárter es más rápido y dinámico, ideal para un pantalleo inicial. Esta técnica es muy valorada
porque es no invasiva y te da información mecánica profunda sin desarmar nada. En la lista de reproducción del WPS 500X, en uno o dos o en varios de ellos hablo de la sincronización, cómo se sincroniza para saber exactamente qué diente en el osciloscopio es el cilindro afectado. Tenéis que mirar la descripción de la videoguía escrita al entrar en ella. La descripción, ahí veréis cuando hablo de sincronización. Bien, sigo. Explicación. Configurar osciloscopio para prueba de transductor más compresión relativa. ¿Cómo configurarlo para la prueba combinada? Transductor de presión en el tubo de la varilla de aceite, pulsaciones de presión en cárter / blow-by, más pinza amperimétrica de alto amperaje en el cable del motor de arranque, compresión relativa. Esta configuración se hace durante el cranking, motor girando con el starter, sin encender, y te permite ver al mismo tiempo qué cilindro tiene baja compresión por los picos de corriente, si esa baja compresión se debe a anillos / pistón, picos altos de presión en cárter, o a válvulas / junta, que sería presión en cárter normal. 1. Material necesario: osciloscopio automotriz, Picoscope, Autel, Hantek, Mixig, etc. Pinza amperimétrica de alto amperaje, 1000 amperios o 2000 amperios, tipo Clamp-On DC. Transductor de presión, WPS 500X de pico, un First Look o equivalente de bajo rango más menos 25 PSI / 0,5 PSI o 0,1 bar. Luego, adaptador o manguera flexible que selle bien el tubo de la varilla de aceite. Y cables BNC normales. 2. Preparación del vehículo obligatorio. Deshabilita el encendido y o inyección para que no arranque. Quita fusible de inyectores, bobinas o relé de combustible. Batería completamente cargada, mínimo 12,4 en reposo. Motor frío o a temperatura ambiente. Retira la varilla del aceite y coloca el adaptador del transductor de presión. Debe sellar razonablemente bien, sin fugas grandes. Después, conexiones físicas. Pinza amperimétrica, corriente del starter. Colócala alrededor del cable positivo que va de batería al motor de arranque, o directamente en el cable grueso del starter. Flecha de la pinza en el sentido de la corriente, hacia el starter. Haz 0, calibración a 0, con la pinza fuera del cable. Luego el transductor de presión. Conecta la manguera o el adaptador al tubo de la varilla de aceite. Enciende el transductor. Si es WPS 500X, ponlo en rango 3, range 3, igual a bajo rango de presión. 4. Configuración del osciloscopio, paso a paso. Usa 2 canales. Te doy la configuración genérica, válida para casi cualquier osciloscopio. Y luego el ejemplo más común, Picoscope. Configuración general, cualquier osciloscopio. Canal A, pinza amperimétrica, corriente del starter. Escala vertical, 200 o 500 amperios por división. Ajusta según el motor. En un 4 cilindros normal verás picos de 100-300 amperios. Acoplamiento DC. Filtro, ninguno o low pass suave, si hay mucho ruido. Luego el canal B, transductor de presión, cárter. Escala vertical, 0.5 PSI por división o 1 PSI por división, o equivalente en bar / kilopascales, según tu sensor. Repito, escala vertical, 0,5 o 1 PSI por división, o equivalente en bar / kilopascales, según el sensor. Rango típico recomendado, de 0 a más 5 PSI o más menos 2 PSI. Acoplamiento DC.
Nota: si la onda sale invertida, picos hacia abajo, invierte el canal o cambia la polaridad del sensor. Base de tiempo, time base, 200 milisegundos por división o 500, ideal para ver 4 u 8 revoluciones completas del motor. Esto permite ver varios ciclos completos y correlacionar picos de corriente con picos de presión. Trigger, disparador, fuente, canal A, corriente, tipo, edge, que es flanco. Luego el flanco, rising, subida. Nivel de trigger, 50-100 amperios, justo cuando empieza el primer pico fuerte de compresión. Pre-trigger, 20 o -30%, para ver un poco antes de que empiece el cranking. Otros ajustes recomendados. Esto era canal A, canal B, en la configuración general de cualquier osciloscopio, la base de tiempo, que es para ambos, es otra cosa, el trigger y otros ajustes recomendados, modo de captura, single shot, una sola captura, o normal. Sample rate, el más alto posible, mínimo 1 M mayúscula S mayúscula por segundo. Zoom y medidores. Activa mediciones de pico a pico y frecuencia para contar revoluciones. Si tu osciloscopio tiene math o matemáticas o etiquetado de cilindros, úsalo para marcar el orden del encendido. Ejemplo específico con Picoscope, el más usado. Hemos visto general para cualquier osciloscopio y ahora Picoscope. Abrimos Picoscope 7, vamos a Guided Test, que es test guiados, pruebas guiadas, Pressure Sensors y elegimos Crankcase Pressure, que es del cárter, presión en cárter, cranking. Al arranque, como base, te carga casi todo automáticamente para el canal B. Agrega manualmente el canal A. Conecta la pinza de 2000 amperios, selecciona rango alto y haz 0. Escala canal A, 200 o 500 amperios por división. Time base, 200 milisegundos o 500 por división. Trigger en el canal A, rising edge, subida, alrededor de 80 amperios. 6. Presiona el botón de rango 3 en el WPS 500 antes de conectar. 5. Ahora que ya hemos hecho la configuración, ¿cómo realizar la prueba? Conecta todo y configura el osciloscopio. Pulsamos Start o ARM en el osciloscopio. Girar el motor con el starter durante 6 o 10 segundos, aproximadamente 4-8 revoluciones completas. Detenemos y guardamos la captura. Usamos el zoom y cursor para etiquetar los picos según el orden de encendido del motor. Interpretación rápida combinada. Pico alto de corriente, canal A, más pico bajo o normal de presión en cárter, canal B, implica buena compresión, sellado correcto. Repito, pico alto de corriente en canal A más pico bajo o normal de presión en cárter, canal B, buena compresión, sellado correcto. Luego, pico bajo de corriente más pico alto o ancho de presión en cárter, baja compresión por anillos o pistón, blow-by excesivo. Luego, pico bajo de corriente más pico normal en cárter, baja compresión por válvulas o junta de culata. Básicamente. Listo, esta es la configuración más efectiva y usada en taller para diagnósticos rápidos y precisos. Como digo, en la lista de reproducción del WPS 500X tenéis bastantes ejemplos de sincronización para identificar el cilindro afectado o interesante cuando hay que hacerlo. En este caso de esta prueba combinada está diciendo que utilicemos el orden de encendido para etiquetar los dientes.
que seguramente se refiere a los dientes de la prueba de compresión relativa.